Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. De repente, me desperté, cubierto de sudor frío. Debo haber tenido esa pesadilla de nuevo, aunque no podía recordarla del todo. Supongo que hablar con el médico me había ayudado un poco. Sabía que no podía volver a dormir todavía, la pesadilla solo volvería. Miré el despertador, eran las 4:30 am, casi hora de levantarse de todos modos. Ya que estaba, mejor me vestía. Correr un rancho empezaba temprano y terminaba tarde, pero me encantaba. Tenía 535.000 acres en las estribaciones de las montañas rocosas, con mi vecino más cercano a 50 millas en cualquier dirección. Estoy seguro de ese dato porque esa es la distancia que necesitas recorrer desde los límites de mi propiedad para llegar a cualquier otra persona. Entré a mi baño, me afeité, me duché y volví a mi dormitorio para vestirme. Cuando terminé, lucía como el típico vaquero. Ahora tenía 40 años, mi cabello se había vuelto mayormente gris, y mi peso había bajado de 260 a 200 libras gracias al trabajo duro en el rancho. Mi rostro había adquirido un aspecto curtido por el sol y el viento. Algunas de las mujeres con las que salí decían que lucía bien de una manera rústica. Ya no me parecía al hombre que había llegado de la costa este hace 10 años. Demonios, ni siquiera me parezco mucho a mis raíces italianas ya. Pero seguía estando solo. Simplemente no podía acercarme a ninguna de las mujeres disponibles. Eso no quiere decir que no disfrutara ir al pueblo, pero nunca encontré a una mujer con la que quisiera algo más serio. Uno de mis peones me dijo una vez, si despiertas con la misma mujer por más de una semana, es hora de ir al pueblo. Así que practiqué lo que predicaba. Pero a medida que envejecía, esos viajes se volvían más distanciados, como le sucede a cualquier hombre, supongo. Hice café y llevé una taza a mi oficina. Planeaba comenzar el día un poco temprano. Encendí la televisión y sintonicé un canal de noticias nacional. Me encantaba tener una antena satelital, me permitía mantenerme en contacto con el mundo mientras disfrutaba de la vida rural. Además, mis huéspedes del rancho de vacaciones se volverían adictos sin ella. Este era un rancho en funcionamiento, teníamos manadas de ganado, criábamos caballos y ovejas, e incluso un búfalo o dos. Después de vivir aquí durante unos 5 años, un día una pequeña familia subió por mi camino, remolcando su tráiler de viaje. Me preguntaron si podían acampar en mi propiedad. Los respeté por preguntar, la mayoría de la gente simplemente montaba su campamento donde les daba la gana. Por lo general, tenía que enviar a un peón a decirles que se marcharan. No sé por qué dije que sí esta vez, tal vez fue porque preguntaron, tal vez fue por la mirada esperanzadora en los ojos del niño, o tal vez simplemente había tenido un buen desayuno. Sea cual sea la razón, envié a uno de los peones a ayudarles a encontrar un buen lugar junto al arroyo, bajo los árboles, lo suficientemente cerca del rancho como para que la electricidad, el agua y los baños fueran accesibles. Temprano esa noche, alguien llamó a mi puerta. El niño estaba allí con una enorme bandeja de galletas. Me las ofreció y dijo, gracias por dejarnos quedarnos en tu tierra. Es realmente agradable aquí. Su padre estaba en las sombras, con una linterna en la mano, una sonrisa orgullosa en su rostro, observando a su hijo dar un paso hacia la adultez. El niño continuó explicando que su mamá hacía las mejores galletas del mundo, señalando sus favoritas. Elevé mi voz para que el padre pudiera oírme, agradecí al niño e invité a ambos a entrar para tomar leche y galletas. Pasamos un buen rato. Ese pequeño niño me hizo pensar en mis propios hijos. Había pasado tanto tiempo desde que me escapé, ni siquiera diciendo adiós. A la mañana siguiente, estaba trabajando algunos caballos en un corral cerca del granero principal cuando noté que el padre y el hijo me observaban. Estaba listo para un descanso, así que cabalgué hacia la cerca. El niño inmediatamente extendió la mano para acariciar la cabeza del caballo. Pero el semental que estaba montando era agresivo, mordía, y tuve que gritarle que no lo tocara. El niño retrocedió, con lágrimas en los ojos. No quise asustarlo.
Bajé de la montura, me arrodillé y le expliqué que el caballo podía morder, y no quería que se lastimara. Cuando terminé, el niño me dio un abrazo. Sintiendo lástima, lo llevé al granero y le mostré un potro recién nacido que aún no habíamos dejado salir. Era gentil, así que dejé que el niño entrara al establo para tocar al bebé. Me hizo 1.000.000 de preguntas sobre el potro y su madre, y supongo que hice un amigo para toda la vida. Cada vez que me daba la vuelta esa semana, el niño estaba justo allí a mi lado. Su padre se disculpó por las acciones de su hijo, pero le aseguré que no había problema. Disfrutaba de la compañía, y a medida que avanzaba la semana, me fui encariñando con el niño. Tenía más o menos la misma edad que mi propio hijo, que vivía en el este, y a quien no había visto en años. El niño estaba llenando un vacío que no sabía que tenía. La familia se quedó una semana, y durante ese tiempo, el niño logró ganarse a todos los peones del rancho. Todos sentimos pena cuando se fueron. Ese otoño, decidí comenzar un rancho de vacaciones familiar. No fue demasiado difícil, el rancho ya tenía 6 cabañas con electricidad y agua corriente. Hice que los chicos las limpiaran y añadieran algunas comodidades como calentadores de agua. Mi casa era enorme, con un comedor que podía acomodar a 30 personas y una gran sala de estar. Incluso teníamos una biblioteca llena de libros sobre la historia del oeste. Todo estaba casi listo, así que improvisamos el resto. Puse un pequeño anuncio en una revista de vacaciones familiares en el este. Aunque la respuesta inicial no fue abrumadora, con algunas respuestas y depósitos, fue un comienzo. A medida que se acercaba el momento de nuestros primeros huéspedes, celebré una reunión del personal para planificar las actividades de los invitados. Decidimos qué caballos eran lo suficientemente dóciles para que pudieran montar, qué tareas podían ayudar y de qué constaría el menú. Incluso limpiamos un viejo carro y lo equipamos como un carro de comida para un recorrido nocturno, para que nuestros huéspedes pudieran experimentar el viejo oeste. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un éxito, reservado por completo durante el verano. Era agradable tener familias alrededor, hacía que el rancho se sintiera habitado. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café, reflexioné sobre cómo había terminado aquí. Fue un largo y retorcido viaje. Había sido contable para mi tío V, quien dirigía una de las familias criminales más grandes de la costa este. Yo manejaba todo su dinero, tanto los ingresos legales como los menos legales, y era respetado en la familia. Un día, hubo un pequeño incendio en la cocina de mi oficina, y tuvimos que evacuar. Con el trabajo detenido, volví a casa. Cuando llegué, noté que el garaje estaba abierto, así que entré y caminé por la puerta lateral. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Al escuchar un ruido tenue arriba, agarré el bate de béisbol de mi hijo que estaba cerca de la puerta y subí a investigar. Me acerqué sigilosamente al dormitorio, y ahí fue cuando los vi, mi esposa con otro hombre. Ella ni siquiera me notó. Pero su amante sí. Me miró directamente con una sonrisa burlona. Era Tony Deo, un enemigo de una familia rival. La expresión en su rostro me dijo todo. No solo estaba con mi esposa, lo estaba haciendo para humillarme. No recuerdo qué pasó después. Cuando la neblina roja de la ira se disipó, Tony yacía en la cama, su cabeza golpeada hasta convertirla en pulpa. Mi esposa estaba en el suelo, aún respirando pero gravemente herida. No tenía idea de qué hacer, así que llamé a mi primo. Me dijo que me calmara, que me subiera al coche y que condujera hasta uno de sus negocios. Él se encargaría del resto. Cuando llegué, me metieron en otro coche y me llevaron hacia el oeste durante 2 días, deteniéndose fuera de Reno, Nevada, para que pudiera reunir mis pensamientos. Durante ese tiempo, el equipo de limpieza de mi primo borró todas las huellas de Tony. Montaron la escena para que pareciera que mi esposa se había caído por las escaleras mientras intentaba escapar de un incendio. El departamento de bomberos la encontró al pie de las escaleras con la espalda rota. Su médula espinal había sido severamente dañada, dejándola paralizada de la cintura para abajo.
También perdió el control de la vejiga y los intestinos. No sentí ninguna compasión después de lo que había hecho a nuestro matrimonio. Uno de sus médicos sospechó que sus lesiones no eran de una caída y quiso investigar más. Sin embargo, su interés disminuyó poco después de comprar un barco nuevo, probablemente debido a una conversación con los asociados de mi primo. Mis hijos estaban en ese momento con mis padres ancianos. Se les dijo que su madre había sido herida por un novio, y lo aceptaron. Esa explicación se debió a que habían escuchado llamadas telefónicas entre ella y Tony. Nunca pidieron ver a su madre en el hospital. Mi gestor luego me causó un profundo dolor emocional. Parece que un primo lejano de Tony era el líder de otra familia del crimen y había puesto un precio a mi cabeza. No podía volver a casa y nunca volvería a ver a mis hijos. En mi último día allí, mi gestor me dio un nuevo maletín y dentro encontré todo lo que necesitaba para convertirme en Tom Martin. Sam Pai ya no existía, mi vida anterior había llegado a su fin. Estaba vestido con ropa de estilo occidental, como un simple peón de rancho. Mi gestor me presentó a otro peón del rancho y nos subimos a su camioneta para comenzar mi nueva vida. Regresé al presente y comencé mi día. Era lunes, y todos los huéspedes de las próximas 2 semanas estaban programados para llegar esa mañana. Entré en mi oficina, encendí el letrero de bienvenida, encendí mi PC y comencé otro lunes. Alrededor del mediodía, una limusina se acercó a la oficina mientras yo estaba afuera. Mi primer pensamiento fue que estos huéspedes probablemente serían desafiantes, la mayoría de los que llegaban en limusina solían serlo. La puerta trasera se abrió, y 2 adolescentes salieron. Mi siguiente pensamiento fue que parecían 2 chicos muy privilegiados sin padres a la vista. Su estancia probablemente sería breve. Consideré iniciar una apuesta con el personal sobre cuánto tiempo durarían antes de querer irse a casa. Se quedaron esperando a que descargaran su equipaje, y pensé que se veían algo familiares, pero mi tren de pensamiento fue interrumpido por preguntas de mis clientes actuales. Para cuando terminé, uno de mis ayudantes ya los había registrado. Esa noche, durante la cena, di mi charla habitual sobre el rancho y lo que esperábamos de nuestros huéspedes, así como lo que ellos podían esperar de nosotros. Les recordé que este era un rancho en funcionamiento y no un lugar de vacaciones que atendiera todas las necesidades de los clientes. Si querían un trato especializado, probablemente se decepcionarían. Sin embargo, les aseguré que haríamos todo lo posible para que su estancia fuera memorable. Noté que los 2 chicos habían encontrado un par de compañeros de otra familia y parecían llevarse bien. Tal vez necesitaría revisar mi estimación sobre la duración de su estancia porque este era un rancho en funcionamiento. Pasé la mayor parte de mi tiempo realmente gestionando el rancho. Los peones asignados a nuestros clientes del rancho de diversión debían ser agradables, les encantaba interactuar con los clientes, y a los clientes les gustaba su compañía. Cuando no estaban explicando algo, entretenían a los huéspedes con una historia exagerada o otra. Aproximadamente una semana después, noté un ruido proveniente de uno de los establos más pequeños donde almacenábamos heno y grano para los caballos. Cuando investigué, encontré a uno de los adolescentes y a una de las chicas adolescentes acercándose un poco más de lo apropiado. Si bien entendía los desafíos de las emociones adolescentes, también sabía que debía abordar esta situación. También necesitaba prevenir este comportamiento, así que aclaré mi garganta de manera bastante fuerte. No estaban participando en nada inapropiado, pero definitivamente se estaban acercando demasiado. Recordé haber sido adolescente, así que entendía sus sentimientos, pero sabía que era hora de intervenir como un adulto responsable. Le di al chico una mirada seria y le dije, «Necesitas irte». Casi me reí mientras él se apresuraba a salir, doblándose a la cintura en su prisa por salir. Luego, dirigí mi atención a la chica y le dije que terminara de vestirse y me encontrara en el estudio de la casa principal porque necesitábamos hablar. Mientras salía del establo, traté de averiguar cómo manejar la situación. No tenía experiencia en criar hijos, menos aún una adolescente. Para cuando llegué a la casa, aún no estaba seguro de cómo comenzar.
Nunca había criado hijos, menos aún un adolescente, y cuando llegué a la casa, decidí abordar nuestra conversación desde una perspectiva de adulto responsable. Aproximadamente 10 minutos después, ella entró en el estudio, todavía visiblemente molesta. Señalé una silla frente a mí y le pregunté si quería algo de beber. Agarré un refresco para mí mientras ella sacudía la cabeza en señal de que no. Manteniendo mi voz suave y equilibrada, traté de imaginar lo que me gustaría que alguien le dijera a mi hija si los papeles estuvieran invertidos. Hablé con ella durante los siguientes 35 minutos, tal vez me extendí un poco. Me sentía como uno de esos predicadores rurales, en medio de mi discurso sobre «valórate por alguien a quien realmente ames», cuando ella levantó la vista y comenzó a estudiar mi rostro. De repente, dijo, «Tienes los ojos de mi abuela y la voz y los gestos de mi abuelo». Las lágrimas comenzaron a fluir mientras continuaba, «¿Eres mi papá, Sam?». Miré su joven rostro y vi los ojos de mi exesposa mirándome. Recordé a una niña pequeña mirándome con esos mismos ojos, levantando los brazos para que la alzara. La miré y le dije, «Te he extrañado, Dani». Lo siguiente que supe es que mi hija Daniele estaba sentada en mi regazo, tratando de abrazarme fuertemente. Ambos estábamos llorando de alegría. Esta era la niña que nunca pensé volver a ver, y se había convertido en una hermosa joven. Durante la siguiente hora, simplemente nos sentamos y hablamos, discutiendo todos nuestros sentimientos. Eventualmente, la conversación se desvió hacia mi hijo. Ella me pidió que no mencionara nada a él hasta que tuviera la oportunidad de hablar con él primero. Prometió hablar con él en su cabaña después de la cena. Durante el resto del día, me sentí como si flotara. Caminé por el rancho con la cabeza en las nubes y una sonrisa tonta en la cara. Mis manos estaban inquietas, inseguras de qué hacer con esta nueva alegría. Decidí no ir a la ciudad últimamente y evitar interactuar con los huéspedes. Después de la cena, estaba en mi oficina tratando de ponerme al día con el papeleo cuando la puerta se abrió de golpe y un torbellino de energía, mi hijo de 15 años, irrumpió, exclamando, «¿Eres mi papá?». Nos quedamos allí en medio de mi oficina, tratando de abrazarnos emocionados. Sammy Jr. se había convertido en alguien de quien estaría orgulloso. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono celular especial, ensillé un caballo y salí a las colinas para tener una conversación privada con mi tío Vito. Cuando llamé, el hijo de Vito respondió al teléfono. «Hola, primo», dije. Dudó por un momento antes de responder, «Hola, Cavi», con una sonrisa en su voz. No pasó mucho tiempo antes de que ambos habláramos uno sobre el otro como un par de niños emocionados. Una vez que finalmente nos calmamos, compartí sobre mis hijos y le pregunté por qué los pusieron en peligro al enviarlos a verme. Mi tío tomó la línea. Sonaba viejo y cansado, pero había una genuina felicidad en su voz mientras hablábamos. Parecía que don Ángelo había muerto, dejando a nadie para dirigir su imperio, así que el consejo lo había dividido, con la mayor parte yendo a mi tío. Había levantado la recompensa sobre mi cabeza, haciéndolo seguro para que yo regresara a casa. Le dije que estaba bien aquí y que no podía simplemente dejar todo atrás. Prometí que volvería a casa para Acción de Gracias y que me quedaría hasta el año nuevo. Agradecí a mi tío por el regalo de mis hijos y le expliqué que se quedarían conmigo hasta que necesitaran regresar para la escuela, si así lo deseaban. En mi camino de regreso a la casa principal, el teléfono celular sonó nuevamente. Era mi primo, quien explicó que mi tío estaba fallando y que probablemente estas serían las últimas fiestas que compartiría con nosotros. Mencionó que mi tío tenía cáncer terminal. Prometí que estaría allí para las fiestas. Esa noche, hice que mi ama de llaves abriera 2 de las habitaciones adicionales en la casa principal. Solo usaba la suite principal y había cerrado las otras 6 habitaciones. Al día siguiente, mientras mis hijos disfrutaban del rancho, hice que trasladaran todas sus cosas a sus nuevas habitaciones. Vinieron corriendo a mi oficina, gritando que alguien había tomado sus cosas. Más tarde, simplemente sonreí y señalé hacia arriba, al segundo piso. «Se mudaron», les dije.
Desaparecieron rápidamente escaleras arriba para inspeccionar sus nuevas habitaciones. Después de mucho ruido en el segundo piso, regresaron, queriendo saber por qué había ido a la molestia de mover sus pertenencias cuando se suponía que regresarían al este el próximo fin de semana. Eso es lo que tú piensas, dije, explicando mi llamada telefónica con el tío Vito y que si querían, podían quedarse hasta que comenzara la escuela. Había 2 adolescentes muy felices en esa habitación. Dijeron que las habitaciones eran hermosas, pero querían algunas cosas del pueblo para personalizar sus espacios. Intenté protestar, pero eran 2 contra 1, así que cedí y dije que podían llevar una de las camionetas al pueblo al día siguiente. Mientras los miraba irse al pueblo, comencé a tener dudas sobre dejarlos llevar una camioneta. Podía imaginar la parte trasera de la camioneta llena de sus compras. Cuando regresaron, la camioneta no estaba exactamente llena, pero definitivamente hicieron su mejor esfuerzo. Me dijeron que me mantuviera alejado de sus habitaciones hasta que tuvieran la oportunidad de organizar todo. Esa fue la última vez que los vi durante un par de días mientras se mantenían ocupados en sus habitaciones. Cuando finalmente llegó la gran revelación, me llevaron escaleras arriba con los ojos cerrados, prometiendo no mirar. Cuando me permitieron abrir los ojos, vi la decoración típica de un adolescente. La habitación de mi hijo tenía pósteres de sus deportistas favoritos y un par de pósteres de coches. De alguna manera, incluso logró colar un póster de traje de baño que recibió una mirada desaprobadora de su hermana, quien murmuró algo entre dientes. Mantuve la boca cerrada, no entendía realmente de qué se quejaba. Cuando llegamos a su habitación, estaba claro que este era el espacio de una mujer joven. Noté la gran foto enmarcada de mí en su mesita de noche, igual que la que estaba en la habitación de su hermano. El escritorio de mi hija también estaba decorado con una foto enmarcada de mí. Mientras miraba las fotos, me di cuenta de que todas habían sido tomadas aquí en el rancho. Me conmovió saber que mi hijo e hija querían que mi rostro fuera lo primero que viesen por la mañana y lo último por la noche. Una bola se formó en mi garganta, había perdido tantos años con mis hijos. Durante los siguientes meses, hablamos sobre todo lo que había sucedido durante los 10 años que estuve ausente de sus vidas. Una noche, cuando nos quedamos sin cosas de qué hablar, preguntaron sobre su madre y por qué me había ido. Temía este momento desde la primera vez que nos reunimos, pero sabía que tenía que decirles la verdad. Hablé sobre dejar el trabajo temprano ese día debido al incendio y encontrar a su madre con su pareja. Me dio un ataque de ira, lo que llevó a un trágico enfrentamiento. Explicité que había lamentado ese momento de violencia desde entonces. Mencioné haber llamado a mi primo, quien se encargó de la situación, y cómo me dieron un maletín con mi nueva identidad y me dijeron que nunca podría regresar. Mi hijo me miró y dijo, me alegra que esté en un hospital psiquiátrico. Nunca quiero volver a verla después de lo que hizo. Mi hija simplemente se quedó allí, luciendo triste. Hice una nota mental de preguntarle a mi tío sobre mi ex cuando lo visitara, esperando descubrir qué estaba sucediendo con ella. Supongo que necesitaba cerrar este capítulo porque, en el fondo, aún la extrañaba. Tenía que entender por qué nuestro verano terminó antes de que ninguno de nosotros quisiera que lo hiciera. Los niños y yo sabíamos que pasarían casi 3 meses antes de que pudiéramos vernos de nuevo. Prometimos llamarnos y enviarnos correos electrónicos, pero no era lo mismo que ver sus rostros a través de la mesa todos los días. Por mucho que quisiera decir que no importaba, el tiempo se arrastraba, y sentí que pasaron 2 o 3 años antes de que esos 3 meses terminaran. Todo mi equipo me llevó al aeropuerto, comenzando mi viaje de regreso a casa. Sabían la mayor parte de la historia sobre mi divorcio y el distanciamiento de mis hijos, pero no eran conscientes de la violencia y mis vínculos con el crimen organizado. Solo sabían que quería regresar a casa para ver a mis hijos nuevamente. Llegué de regreso al este antes de lo programado. Les había dicho que llegaría el miércoles, el día antes de Acción de Gracias, pero llegué una semana antes. A mi equipo no le gustaba verme de mal humor por el rancho, así que adelantaron todo y prácticamente me llevaron al aeropuerto. Allí estaba yo,
presionando el botón del intercomunicador junto a la puerta donde el taxi me había dejado. Una voz de tono duro respondió y pregunté si mi primo estaba en casa. Me dijeron que tal vez, así que dije, dile que Chávez está aquí. No pasaron 2 minutos cuando mi primo salió corriendo por la puerta principal, gritando que abrieran la puerta y me dejaran entrar. Los guardias debieron pensar que estábamos locos, de pie en la entrada abrazándonos y intercambiando palabras de alegría. Pronto, mis hijos se unieron a los abrazos. Para entonces, mi primo y yo ya habíamos limpiado nuestro lenguaje. Miré hacia arriba y vi a mi tío en la puerta, siendo empujado por una enfermera en una silla de ruedas. Parecía la sombra de su antiguo yo. Me desenredé de la multitud de familiares y fui hacia mi tío. Lo abracé y le dije, es bueno estar de regreso en casa. Gracias por hacerlo posible. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Susurré en su oído, los tipos duros no lloran, y bromeé, siempre fuiste un blando. Su sonrisa iluminó su rostro mientras respondía, no reveles mi secreto. Más tarde, cuando estábamos a solas, mi primo exclamó que era la mejor apariencia que su padre había tenido en meses. No quería saber lo que le susurré al oído a su padre, pero me agradeció por hacerlo un poco más feliz. Celebramos acción de gracias con cada pariente y miembro de la familia que había allí, y debió haber cerca de 400 personas en esa casa de fiesta. Mi primo agradeció a todos por venir y habló sobre el próximo año. Cuando le pasaron el micrófono a mi tío, habló sobre lo importante que era la familia. Todos los hombres se pusieron de pie y brindaron por él mientras el resto de los invitados aplaudían. Sabía que mi tío estaba conmovido, pero como un tipo duro, no podía mostrarlo. Me levanté y caminé hacia él, le tomé la mano para decirle algo, pero él la retiró y dijo en el micrófono, no sostengo manos. Ese comentario hizo reír a todos. No había nada más que hacer excepto seguir la tradición y darle un beso en ambas mejillas. Cuando terminé, miré su rostro, y él sonreía de oreja a oreja. Solo celebramos la Navidad con la familia inmediata, ya que mi tío estaba demasiado débil para algo elegante. Pasamos el día de Año Nuevo en el hospital, viéndolo perder lentamente su lucha contra el cáncer. Murió el 5 de enero mientras dormía, dejándonos en paz. Esperaba que se reuniera con su esposa, que había fallecido 6 años antes. Cuando entramos a la funeraria unos días después, me impresionó que todo el establecimiento se estaba utilizando solo para él. Los arreglos florales llenaban todo el espacio, y la fila de personas que rendían sus respetos se extendía por la cuadra. Dado que era enero y hacía frío afuera, se proporcionaron bebidas calientes y pequeños sándwiches, un gesto considerado por el que todos estaban agradecidos. El día de su entierro, el servicio fúnebre se llevó a cabo en la iglesia más grande de la zona. El mismo obispo celebró la misa y el servicio en la tumba. La iglesia se desbordaba de gente, al igual que el servicio en la tumba. Sentí un nudo en la garganta mientras veía su ataúd ser bajado al suelo al lado de su esposa. Estaban juntos de nuevo. Mis hijos estaban a mi lado durante todo esto, con los ojos siempre húmedos. Mi tío había sido un padre alternativo para ellos durante la mayor parte de sus años de crecimiento, después de la muerte de sus abuelos. Aunque ahora me tenían de vuelta en sus vidas, extrañarían a su padre sustituto. Después del funeral, mi hija estuvo triste durante unos días. Cuando le pregunté qué le pasaba, solo tuvo una pregunta: ¿podemos visitar a mamá? Esperaba no tener que ver a mi ex nunca más. La última vez que la vi, fue un recuerdo doloroso. 14 años después, esa visión seguía fresca en mi mente. Tragando saliva, le dije a mi hija que haría los arreglos para la visita. Le pregunté a mi hijo si quería asistir, y él respondió firmemente, no, nunca quiero verla de nuevo. Hice una nota mental para tratar de conseguirle ayuda con esos sentimientos. Unas semanas después, mi hija y yo llegamos a una institución estatal. Supe por mi primo que mi tío se negó a pagar por su atención, la culpaba de todos mis problemas y la declaró tutelada del Estado. Fue colocada en un hospital estatal con cuidados inadecuados.
Nos dirigieron a la oficina de un médico en la instalación, listado como su proveedor de atención. Después de una larga espera, mi hija y yo fuimos escoltados a su oficina, donde nos encontramos con un médico que hablaba un inglés entrecortado. Tenía un expediente del paciente frente a él que explicó era el historial médico de mi esposa y otra pila de expedientes en su escritorio. Pregunté si todos eran sus pacientes, y él confirmó que estaban con pocos recursos. En ese momento, mi hija comenzó a hacer preguntas sobre su madre, pero pude notar que el médico no conocía realmente su caso. Hice una pregunta directa: ¿mi esposa todavía sale a correr todos los días? Él respondió en su inglés con acento marcado: por supuesto. Sentí un estallido de frustración. Su madre había estado paralizada de la cintura para abajo durante 14 años, y correr estaba fuera de discusión. Pregunté si podíamos ir al área para visitarla. El médico llamó a un auxiliar, y nos llevaron a su zona. Nos presentamos a la enfermera jefe y pedimos ver a mi ex. La enfermera fue muy amable y sabía todo sobre ella. Explicó que mi esposa estaba completamente retraída, no había hablado en casi 12 años y había desarrollado paranoia para protegerse del mundo. Luego nos llevó a la sala de día. Cuando vi a mi esposa, fue desgarrador. Ella había sido hermosa, pero ahora era irreconocible, pesando alrededor de 300 libras, con el cabello descuidado, confinada a una silla de ruedas. Su expresión era vacía, una mirada que conocía demasiado bien. Mi hija se acercó a ella, tratando de hablar, pero vi que nada le llegaba. Mi corazón dolía por ella. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle apoyo, los ojos de mi ex se volvieron hacia mí. Por un momento, hubo un destello de reconocimiento antes de que comenzara a gritar y agitar sus brazos. 2 auxiliares la sujetaron, y la enfermera le administró un sedante que rápidamente la hizo perder el conocimiento. La enfermera mencionó que era la primera vez que veía alguna reacción en 5 años. Tomó nuestra información y prometió llamar si había algún cambio. Salimos de ese lugar difícil, y en el camino de regreso a la propiedad de mi tío, mi hija rompió en llanto. Le prometí que averiguaría sobre trasladar a su madre a una mejor instalación. Quería que tuviera la oportunidad de visitar a su mamá en un lugar que ofreciera el cuidado adecuado. Después de regresar al rancho, comencé mi búsqueda y encontré una instalación muy bien considerada a unas 100 millas de distancia. Hice una visita y quedé impresionado. Los doctores y el personal parecían profesionales y genuinamente preocupados. Hablé con el médico principal, quien me había ayudado con mis pesadillas hace años, sobre la condición de mi esposa. Él notó que, aunque su reacción al verme era preocupante, indicaba que estaba algo consciente de su entorno. Arreglamos su traslado a su cuidado, y compartí la buena noticia con mi hija, quien lloró lágrimas de alivio. Un par de meses después, el médico llamó y preguntó si podía tener una fotografía de mi rostro. Cuando le pregunté por qué, dijo que lo explicaría más tarde. Le envié una foto de 8x10 que había tomado con mis hijos durante una visita a universidades. Entre ayudar a mi hija a postularse a escuelas y mover a ambos niños al rancho, me olvidé de mi ex esposa y la foto. Así que me sorprendió cuando el médico llamó para reunirse conmigo en persona en el rancho. Acepté la cita. Era un agradable día de primavera cuando llegó. Como llegó montado, decidimos visitar uno de mis prados altos para disfrutar de la vista. En el camino, hicimos charlas informales. Una vez que llegamos al prado, desmontamos y nos sentamos en la hierba. Me dijo que estaban avanzando con mi esposa, su peso había bajado unas 100 libras, y comenzaba a notar su apariencia. Incluso estaba pidiendo a las enfermeras que le cepillaran el cabello. Por supuesto, todavía no hablaba, pero señalaba un cepillo si quería que le hicieran el peinado. Luego, me lanzó una bomba: si se le mostraba una foto mía, comenzaría a gritar que yo iba a hacerle daño y se pondría agitada. Por lo general, tenía que ser sedada para calmarse. Quería saber si su miedo hacia mí era justificado, y se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Pensé en cómo responder y decidí ser honesto.
Pregunté si lo que le dijera estaría cubierto por el privilegio de médico-paciente. Él respondió que podía hacerle su paciente por $1, y tras intercambiar el dinero, comencé mi historia. Le expliqué que había crecido en una familia de crimen organizado, mi tío era el jefe y yo era su contable de confianza. Sabía todo sobre sus operaciones, incluyendo quienes estaban involucrados en aceptar sobornos. Mi esposa era consciente de mi trabajo. Conté un día en que llegué a casa antes de lo esperado y la encontré en la cama con su amante. No estaba particularmente molesto con ella, podría haberla divorciado, pero su amante era diferente. Él era mi enemigo, y me di cuenta de que mi esposa no significaba nada para él, solo era una herramienta para burlarse de mí. Expliqué que en un ataque de rabia, perdí el control y le golpeé con un bate de béisbol que de alguna manera había llegado a mis manos. Cuando recobré la compostura, lo encontré muerto en la cama. Mi esposa estaba tirada en el suelo, inconsciente pero respirando, mostrando signos de haber sido golpeada. No podía recordar haberla lastimado. Explicó que mi primo organizó la limpieza y me llevaron lejos. Hicieron desaparecer el cuerpo del amante y lo hicieron parecer un accidente, incluso incendiando el dormitorio para borrar cualquier evidencia. La casa quedó casi destruida en las llamas. El doctor se tomó su tiempo para pensar antes de volver a hablar. Dijo que mi rabia ciega era comprensible y que mi pérdida de memoria respecto al incidente era probablemente un mecanismo de defensa para protegerme del horror de lo que había hecho. Luego preguntó si esa era la única vez que había recurrido a la violencia y si experimentaba pesadillas o desmayos. Le expliqué que mi tío me había hecho el contador porque no estaba inclinado a la violencia. Siempre se refería a mí como el caballero. Nunca había hecho daño a nadie más y no tenía pesadillas sobre infligir dolor a otros. Sin embargo, ocasionalmente me despertaba gritando. Sugirió que había enterrado el incidente profundamente en mi subconsciente y aunque normalmente trabajaría para sacar tales cosas a la superficie, en mi caso, podría ser mejor dejarlo así. Me delineó una lista de síntomas y me pidió que lo contactara si aparecían alguno de ellos. Luego hablé sobre los sentimientos de mi hijo hacia su madre y pedí consejo. Él solicitó que llevara a mi hijo para hablar con él, ayudaría a manejar su ira. Dejamos el prado superior, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando regresamos a la casa principal, me aconsejó que me mantuviera alejado de mi exesposa hasta nuevo aviso, pero alentó a mi hija a visitar regularmente a su madre, creyendo que sería beneficioso para ambas. Nos despedimos en silencio, ambos en profunda contemplación. Mi hija estaba en su 3er año, mientras que mi hijo era un estudiante de 1er año de agricultura, planeando unirse a mí en el rancho. Mi hija estaba estudiando medicina y expresó su aspiración de convertirse en psiquiatra, inspirada por cómo un buen médico había ayudado a su madre. Noté que siempre que hablaba con mi hija, ella hablaba interminablemente sobre su amigo Bill. No pasó mucho tiempo para que le sugiriera que lo invitara a la cena de Acción de Gracias para que pudiera conocerlo y ver si era adecuado para ella. Aproximadamente 1 hora después, recibí una llamada pidiendo que se preparara un lugar extra en la mesa y si podía quedarse en una de las habitaciones disponibles durante la semana mientras sus padres viajaban a Europa para las fiestas. Acepté. Cuando Bill y mi hija llegaron, me sorprendí gratamente. Bill era un joven educado, de aproximadamente 1.83 metros de altura y pesando alrededor de 86 kilos, con cabello rubio y ojos marrones. También era un estudiante de medicina, aspirante a ser cirujano. Mi hija mencionó que su amigo era un buen chico, pero nunca realmente había mirado a otro hombre de esa manera. Sin embargo, me gustaba y pensé que era una buena pareja para ella. Noté que sus ojos a menudo se encontraban, y durante las siguientes 2 semanas, eran inseparables. Se seguían el uno al otro por el rancho, para diversión de mis empleados, que empezaron a llamarme abuelo y a burlarse de mí por necesitar pedir prestados unos $1 para una recepción. En el día de San Valentín, se comprometieron y se fijó una fecha para la boda en agosto. Pronto me encontré de pie en el vestíbulo de una iglesia local, esperando la llegada de la novia. A medida que me ponía cada vez más nervioso,
el sacerdote se inclinó y me aseguró que las novias suelen llegar tarde y que no me preocupara. Y efectivamente, ella llegó. Mientras caminábamos por el pasillo, noté una silla de ruedas al final de la primera fila del lado de la novia y vi a mi amigo, el psiquiatra, sentado con una mujer en la primera fila. Estaba tan concentrado en guiar a mi hija por el pasillo que no les presté mucha atención. Cuando entregué a mi hija en el altar, me volví para tomar asiento y me sorprendí al encontrarme mirando a los ojos de mi ex. Mi hija colocó suavemente su mano en mi brazo y susurró: «Está bien, papá», la invité. Me senté junto a ella, preparándome para un posible estallido, pero mi amigo solo sonrió con complicidad, indicando que todo estaría bien siempre que mantuviera mi distancia. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Eché un vistazo a mi ex y vi que también tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando los recién casados se dieron la vuelta para caminar por el pasillo, instintivamente me moví a través de mi ex para no bloquear su vista. Sin embargo, su doctor me agarró suavemente del brazo, sacudiendo la cabeza. Susurró: «No la toques, ella no está lista para eso aún». El momento pasó, y me uní a la procesión para salir de la iglesia. No volví a ver a mi ex en la recepción, pero mientras bailaba con mi hija, ella comentó sobre lo lejos que había llegado su madre. Reflexioné sobre mis propios sentimientos hacia mi ex y me di cuenta de que también había avanzado. Me sentí orgulloso de ella por lo lejos que había llegado y noté que parte del resentimiento que había sentido a lo largo de los años se había suavizado. Hice un plan para llamar a su doctor la semana siguiente para concertar una cita de golf. Necesitábamos hablar. Durante nuestro juego, lo felicité por el progreso que había hecho con mi esposa. Mencionó que ella seguía siendo bastante frágil, y que incluso un simple toque de mi parte podría retrocederla años, pero su presencia en la boda y sentarse junto a mí fue un paso significativo hacia adelante. Le pregunté cómo había ayudado a que ella se sintiera más cómoda conmigo. Explicó que comenzó con una foto de 8x10 de mí que había enmarcado y colocado en su oficina. Al principio, estaba en un estante, casi fuera de su línea de visión. Cuando dejó de reaccionar negativamente a ella, la movió un poco más cerca. Después de casi un año, pudo ponerla en su escritorio sin desencadenar una crisis. Luego comenzó a discutir sus sentimientos hacia mí, ayudándola a entender que la foto no representaba ninguna amenaza. Un día, durante una de sus sesiones, tuvo un avance y comenzó a recordar aquel día hace muchos años. Recordaba el dolor que sintió y cómo se desarrollaron las cosas. Su doctor compartió mi versión de la historia con ella, y después, tuvo mucho que procesar. La próxima vez que supe de mi esposa fue a través de mi hija, quien preguntó si su mamá podía unirse a nosotros para la cena de acción de gracias. Acepté, siempre que estuviera de acuerdo su doctor. Lo llamé al día siguiente, y después de un poco de vacilación, aceptó, sugiriendo que él y su esposa acompañaran a mi ex. El día de acción de gracias, los tres llegaron alrededor de una hora antes de que la cena estuviera lista. Mi ex fue llevada a la sala de estar, donde todos estaban reunidos. Al principio, parecía abrumada por la multitud, pero eventualmente se acomodó y trató de participar en algunas conversaciones. Mantuve mi distancia, tratando de no añadir estrés. En la mesa de la cena, me pidieron que diera la bendición. Comencé mi bendición pidiendo a Dios que cuidara a todos los presentes y los ayudara a tener un año maravilloso. Incluí especialmente a los recién casados y pedí apoyo para mi ex en sus desafíos. Al mirar hacia un lado, la vi sonriéndome tímidamente, y su doctor me lanzó una mirada aprobadora. Mi hija empezó a llorar, mientras que mi hijo se quedó allí en shock. Los demás en la mesa no comprendieron la importancia de mi pequeña oración. Durante las siguientes 2 horas, disfrutamos de una cena típica de acción de gracias combinada con un festín italiano. Había suficiente comida para alimentar a una pequeña nación. Cuando finalmente dejamos la mesa, no había un solo espacio vacío en mi estómago. Después de la cena, todos nos reunimos en la sala de estar para tomar café y bebidas.
Yo estaba estirado en mi sillón, descansando los ojos, cuando sentí a alguien a mi lado. Al asomarme por entre mis párpados, vi a mi ex sentada allí, mirando mi mano extendida como si quisiera tocarla. Me quedé completamente inmóvil y luego sentí un toque muy suave en mi mano, rápidamente seguido por su retirada. Permanecí quieto, fingiendo que no había pasado nada. Un momento después, sentí de nuevo el toque, esta vez más firme y prolongado, antes de escuchar cómo se alejaba su silla de ruedas. Cuando abrí los ojos, vi a su doctor sosteniendo sus manos, hablándole. Más tarde supe que él la estaba tranquilizando, diciéndole que yo no la haría daño, tal como le había dicho, y mencionando que había un lugar para ella en mi corazón. Cuando se iban, ella me miró de reojo y me dijo, gracias, sin emitir sonido. Más tarde en la semana, tuve una videollamada con su doctor y mi hija. Todos coincidimos en que estaba lo suficientemente fuerte como para pasar la Nochebuena y el día de Navidad en mi casa. El doctor no podía asistir debido a un crucero ya reservado, pero confiaba en mi hija para cuidarla. Me aconsejó que actuara con discreción y que dejara que ella iniciara cualquier contacto entre nosotros. Cuando finalmente llegó la Nochebuena, estaba nervioso, preocupado por la posibilidad de molestar a mi ex y arruinar la festividad para todos. Decidí pasar el mayor tiempo posible en uno de los establos, revisando las cosas. Mientras caminaba entre dos de los edificios, escuché a mi ex llamarme, pidiéndome que me acercara. Me acerqué y me senté en una de las sillas del porche, tratando de parecer no amenazante. Ella acercó su silla de ruedas y, suavemente, me dijo, por favor, no tengas miedo de mí. Ahora sé que nunca quisiste hacerme daño todos esos años atrás, y me gustaría ver si tal vez podríamos ser amigos. Empecé a ponerme de pie, pero al ver una expresión de miedo en su rostro, rápidamente me volví a sentar. Mis emociones me dominaron y las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. De repente, apareció un pañuelo, y ella se inclinó para secar mis ojos con delicadeza, susurrando que estaba bien y preguntándome si podríamos ser amigos de nuevo. Asentí, notando las expresiones complacidas de mi hija y mi hijo que nos observaban. Más tarde esa noche, me encontré solo con mi ex. Necesitaba ayuda para subir al piso de arriba y acostarse, y me ofrecí a buscar a algunas mujeres para que la asistieran. Sin embargo, negó con la cabeza y me pidió que lo hiciera yo mismo, diciendo que no había razón para molestar a todos por ella. Me acerqué, me agaché para levantarla, y sentí sus brazos rodear mi cuello, un abrazo que se sintió más reconfortante que cualquier otra cosa. Deslicé mis brazos bajo sus piernas y la levanté con cuidado contra mi pecho. Mientras subíamos las escaleras, noté que tenía su cabeza apoyada contra mí, como si estuviera tratando de memorizar mi aroma. Cuando la senté en la cama de una de las habitaciones de invitados, percibí que no quería soltarme, así que esperé hasta que ella estuvo lista. Después de que me liberó, bajé a buscar su silla de ruedas. Al regresar, me pidió que la pusiera de nuevo en la silla y que esperara en su habitación mientras se preparaba para dormir. Unos 10 minutos después, salió del baño con el cabello recogido, el rostro lavado y vestida con un sencillo camisón de algodón que la cubría completamente. Había arreglado su cama mientras ella estaba en el baño, así que la coloqué suavemente en ella y la arropé. Cuando me incliné para darle un beso de buenas noches, giró la cabeza y solo alcancé su mejilla. Pensé que la había presionado demasiado y me retiré, sin darme cuenta de la verdadera razón de su gesto. A la mañana siguiente, tuve la sensación de que en algún momento de la noche ella había ido en su silla de ruedas a mi habitación y se había sentado a observarme. Sin embargo, pensé que debía haber sido un sueño causado por toda la comida que había comido. Me vestí y salí al pasillo, donde la encontré sentada en lo alto de las escaleras, esperando a que alguien la ayudara a bajar. Cuando me vio, levantó los brazos y dijo, «Por favor». La llevé a la cocina, donde todos se estaban reuniendo, y el lugar se quedó en silencio. Después de acomodarla, volví a subir para traer su silla de ruedas y la dejé confortablemente instalada en ella. Más tarde, nos reunimos alrededor del árbol y nos intercambiamos regalos. Parecía una típica Navidad en familia, la primera en casi 17 años. En un momento,
la vi sentada, rodeada de montones de regalos. Parecía estar llorando suavemente. Me levanté, pero mi hija se acercó y le dijo: «Mamá, tenemos 17 años de regalos que darte, así que anímate y empieza a abrirlos». Mi ex sonrió ampliamente y volvió a desenvolver sus regalos. Esa noche, durante la cena, hablamos de nuestros planes para la Nochevieja, cuando mi ex nos interrumpió y preguntó si también podría pasar esa festividad con nosotros. Rápidamente le respondí que estaba incluida en nuestros planes, y añadí que podía quedarse toda la semana a menos que quisiera volver al hospital. Se acercó a mí en su silla de ruedas y me dio un abrazo sincero, susurrándome «gracias» al oído. Pasamos una semana maravillosa y una fantástica celebración de Año Nuevo. Ella se quedó conmigo hasta que todos regresaron a sus vidas, dejando solo a los dos en mi rancho. Decidimos que volvería al hospital después de pasar una última noche. Esa noche, me desperté y la encontré sentada en su silla de ruedas. Afuera rugía una tormenta y no había electricidad. Me dijo que hacía mucho frío en su habitación y me preguntó si podía dormir conmigo. No recuerdo claramente haberle dado permiso, pero de repente estaba en mi cama a mi lado. Empecé a rodearla con mis brazos cuando mencionó que había reglas si se quedaba en mi cama, no sexo, ni besos ni otras muestras de afecto, pero quería que la abrazara. Así que la envolví con mis brazos y la atraje hacia mí. Ella colocó su cabeza sobre mi pecho y suspiró suavemente, diciendo: «Me encanta tu olor, me recuerda a un hombre de verdad. Lo he echado de menos todos estos años». Nos acurrucamos y hablamos hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, todavía nevaba demasiado fuerte para irnos. De repente, me di cuenta de que su rutina era solo eso, una rutina. Se movía entre su silla de ruedas y los muebles como si no tuviera ninguna discapacidad. Cuando la confronté sobre ello, admitió que todo lo que realmente quería era sentir mis brazos a su alrededor. Más tarde esa tarde, su doctor llamó y hablaron durante unas 2 horas. Oí partes de la conversación y nunca la había escuchado hablar tan abiertamente antes. Al rato, me llamó al teléfono. El doctor elogió su progreso, diciendo que era el mejor que había visto en años, pero también insistió en que debía regresar al hospital, ya que aún tenía algunos problemas por resolver. Cuando más tarde le pregunté sobre esos problemas, me dijo que ella me los contaría cuando estuviera lista. Fue unas 2 semanas antes de Pascua cuando recibí una llamada del hospital. Esperaba que fuera su doctor, pero para mi sorpresa, era mi ex. Me pidió si la familia podía celebrar la Pascua en mi rancho y si ella podía unirse, ya que tenía algo que quería compartir con todos. Acepté recogerla unos días antes de que la familia llegara, queriendo escuchar primero su noticia. Su voz sonaba débil y un poco temblorosa, pero supuse que era por los recientes desafíos que había enfrentado. Unos días después, la recogí del hospital. Su rostro lucía cansado y demacrado, como si cargara con un gran peso. Era primavera, y todas las flores silvestres estaban en flor, los árboles empezaban a abrir sus hojas. Amaba esta época del año, una estación de renacimiento. La llevé en la silla de ruedas, señalando la belleza que nos rodeaba, y tuvimos una gran tarde juntos, como si nunca hubiéramos estado separados. Esa noche, mientras la subía a la cama, me pidió si podía dormir conmigo, diciendo que extrañaba mucho ser abrazada. En algún momento de la noche, me desperté y la encontré a mi lado. Noté que parecía emocional, pero se mostraba reacia a compartir sus sentimientos. «Recuerda la regla número 2, nada de besos», dijo ella mientras empezaba a contar su historia. Me relató cómo Tony la había seducido al principio con drogas y, después de algunos encuentros, la controlaba por completo. Los médicos le explicaron que había tenido problemas de salud mental toda su vida, y Tony se aprovechó de ello para manipularla. Ella era tan dependiente de él como un adicto a la heroína lo es de la droga. Describió la noche en que la encontré en la cama con él, diciendo que no se dio cuenta de mi presencia hasta que Tony la usó como escudo contra mis golpes con un bate de béisbol. Recordó el dolor repentino en su espalda cuando Tony la empujó al suelo.
Aunque sabía que yo intentaba golpearlo a él, el dolor la inmovilizó. Se desmayó y más tarde despertó en los brazos de un bombero que la llevaba fuera de la casa en llamas. Cuando recobró la conciencia en el hospital unos días después, le informaron que tenía la espalda rota y la médula espinal dañada, lo que significaba que nunca recuperaría el uso de sus piernas. Poco después, comenzó una larga caída en la desesperación que la mantuvo cautiva durante los siguientes 14 años. Su doctor explicó que mi hija y yo la habíamos rescatado del cuidado que recibía en una institución estatal, poniéndola bajo su supervisión. Él la ayudó a comprender que no estábamos tratando de quitarle la vida, y que, a pesar de todo lo que había hecho, aún la amábamos. Entonces llegó la noticia difícil: parecía que Tony o alguno de sus amigos le había contagiado el VIH. Debido a la falta de cuidados adecuados y al sufrimiento prolongado, su VIH había progresado a SIDA antes de ser diagnosticado. Los médicos no podían hacer más que mantenerla cómoda, y no estaría con nosotros el próximo año. En ese momento no pude contener las lágrimas, lloré toda la noche, abrazándola con fuerza. Compartimos esta noticia con el resto de la familia después de la cena el sábado antes de Pascua. El domingo por la mañana, toda la familia asistió a misa, buscando el apoyo de Dios. Ella nos dejó en octubre, expresando su deseo de ser incinerada y que sus cenizas fueran esparcidas bajo un gran roble en el hospital. Dijo que ese era un lugar especial para ella, donde tuvo conversaciones significativas con su doctor que la ayudaron a salir de la oscuridad. La primavera siguiente, instalé un banco de mármol en el lugar con una placa que llevaba su nombre, fechas, y las palabras: "El mundo fue un lugar un poco mejor mientras ella estuvo aquí". Comencé a visitar el hospital cada mes para jugar al golf con su doctor, Harold. Con el tiempo, desarrollamos una fuerte amistad, y a menudo disfrutaba charlar con él. Después de nuestras partidas, pasábamos horas en el hoyo 19, y la esposa de Harold solía regañarnos, insistiendo en que me quedara a dormir en su casa en lugar de conducir de regreso tarde. De camino a casa, siempre paraba en el banco y le contaba las novedades sobre la familia. Me di cuenta de cuánto la extrañaba y que aún tenía un espacio vacío en mi corazón para ella. El banco se convirtió en un lugar popular para otras familias que visitaban a sus seres queridos en el hospital. Un día, llegó un paisajista y transformó el área en un pequeño patio de piedra con un sendero para sillas de ruedas. Pronto hubo macizos de flores e incluso un pequeño estanque con peces dorados. Sabía que a mi ex le habría encantado. Un día, mientras estaba sentado en su lugar con mi hija y mi yerno, me dijeron que íbamos a ser abuelos la próxima primavera. No sé sobre mi ex, pero yo estaba sonriendo de oreja a oreja. Unos años después, recibí una llamada de mi hijo, que estaba en su último año de universidad. Me preguntó si podía traer a un amigo a casa para el Día de Acción de Gracias, mencionando que su compañero estudiaba para ser veterinario y le encantaría conocer nuestra finca. Esta era la primera vez que hacía tal solicitud desde que se fue de casa, así que acepté. La semana antes de Acción de Gracias, vi mi Hammer H2 negro subir por el camino. Ese Hammer era mi orgullo y alegría. Unos meses atrás, había descubierto el coche compacto de mi hijo en el garaje junto con una nota que decía que necesitaba más espacio de carga y había tomado mi camión. Después de un día de sentirme molesto, recordé lo malo que era el consumo de combustible del Hammer y, a regañadientes, pensé que mi hijo se había engañado a sí mismo. Cuando mi hijo salió del Hammer, me quedé atónito al ver a su amiga, una de las pelirrojas más hermosas que había conocido. Medía alrededor de 1.68 metros, tomó la mano de mi hijo y caminaron hacia mí. Al mirarla a los ojos verdes, pensé que me habría encantado que mi veterinaria luciera así. Durante los siguientes días, aprendí sobre su historia. Shawnee era hija única y vivía con su madre divorciada en el estado al este del nuestro. Su padre las había dejado por una mujer de 22 años a la que había conocido, llevándose hasta el último centavo que él y su madre tenían, y se había fugado a una pequeña isla en el Pacífico Sur. Esto dejó a su madre y a Shawnee con nada más que deudas. Su madre se vio obligada a declararse en bancarrota y se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio menos deseable.
Encontró trabajo como recepcionista o encargada de facturación en un consultorio médico, lo que cubría sus gastos pero dejaba poco para otras necesidades. Para ayudar a llegar a fin de mes y asegurarse de que Shaune pudiera asistir a la universidad, su madre trabajaba como mesera en un restaurante elegante por la noche. A pesar de sus dificultades, Shaune fue una estudiante sobresaliente y recibió una beca para la universidad de mi hijo, aunque tuvo que trabajar como mesera en un restaurante local para conseguir dinero extra. Mantuvo un promedio de 3.8, lo que demostraba su dedicación y esfuerzo. Me sentí orgulloso de que ella permitiera que mi hijo formara parte de su vida. Noté que solían estar muy cerca, casi inseparables, lo cual me hacía sonreír. Durante las vacaciones de Acción de Gracias, pasaron su tiempo explorando el ganado en mi rancho. Dado el tiempo que pasaban juntos, imaginé que estaban aprovechando la oportunidad para fortalecer su relación. Para mi sorpresa, comenzaron a hablar sobre que animales y pastos necesitaban un poco de cuidado. Al final de su visita, Shaune ya tenía una invitación para pasar las vacaciones de Navidad con nosotros. Sentía que era bienvenida cada vez que lo deseara. Estuve ahorrando dinero para su visita e incluso calculé lo que mi veterinario habitual habría cobrado por sus servicios, enviándole esa cantidad en efectivo. Pensé que sería más personal que un cheque. Un par de días después de que Shaune y mi hijo se fueran, recibí una llamada de él. Al parecer, Shaune quería pasar las fiestas con nosotros, pero eso significaría que su madre tendría que pasarlas sola por primera vez desde que Shaune nació. Ella no sabía qué hacer. Para mí, fue una decisión fácil, su madre también podía venir. Teníamos espacio, y si prefería no quedarse en la casa principal, había muchas casas de huéspedes en el rancho. Una semana después, tras unas cuantas llamadas más, recibí la confirmación final de mi hijo sobre las fechas. Arreglé un viaje de ida y vuelta en primera clase para su madre al aeropuerto cerca de la universidad, por mi cuenta, para que pudiera viajar con su hija hasta el rancho, lo que nos permitiría a mi hijo y a mí evitar sentirnos obligados a entretenerla hasta que los chicos llegaran. Parecía una solución perfecta para todos. Cuando llegó el momento de su llegada, me encontré de pie frente a la casa principal, mirando el camino de entrada, emocionado por ver a los chicos de nuevo. Mi hija también estaba programada para llegar alrededor de la misma hora. De hecho, ella llegó primero, unos 5 minutos antes que mi hijo. Mi hija llegó primero, 5 minutos antes que mi hijo. Ella, su esposo Bill, y su bebé Amanda todavía estaban de pie en la entrada cuando el Hammer apareció. Mi hija y su esposo se acercaron a saludar a mi hijo y conocer a su nueva pareja. Yo me acerqué un poco más despacio, cargando a mi nieta. Mi hijo saltó del asiento delantero y luego se abrió la puerta trasera. No podía creer lo que veían mis ojos. La madre de Shaune salió, una versión mayor de Shaune, irradiando una belleza que solo la madurez puede aportar. Lo admito, me quedé ahí, mirándola. Mi hija se acercó a mí para tomar al bebé y me susurró, «Papá, cierra la boca. Está colgando, y nos estás avergonzando». Recobré la compostura y me acerqué para dar la bienvenida a la madre de Shaune, Bridget. Tenía el cabello rojo más hermoso, unos impactantes ojos verdes y una presencia elegante. Estaba tan impresionado por su encanto que me costaba formar palabras, mucho menos una frase completa. Ella me sonrió cálidamente, y sentí una chispa de conexión. Mi hija le entregó el bebé a Bridget para que lo cargara, claramente sin confiar en que no dejaría caer a mi nieta. Las 2 semanas que pasaron con nosotros volaron. Llevé a Bridget a dar paseos por el rancho. Ella había tenido un caballo hasta su divorcio y era una experta jinete. Le preparé una yegua dócil y exploramos juntos mi terreno, admirando las vistas y los diferentes animales que criábamos. Compartimos historias sobre nuestras vidas y familias mientras cabalgábamos, y para cuando llegó el momento de que ella regresara a casa, sentía que la conocía más que a muchas parejas después de décadas de matrimonio. Nuestras conversaciones fluían con facilidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. Después de que todos se fueron, me sentí solo, incluso con 15 personas trabajando para mí en el rancho. Esperaba con ansias las vacaciones de primavera,
cuando los chicos dijeron que regresarían. Bridget no creía que pudiera tomarse tiempo libre para venir durante su visita, pero yo tenía un plan. Sin que ella lo supiera, llamé al médico para el que trabajaba y acordamos que le enviaría suficiente dinero para cubrir su salario durante 2 semanas y para encontrar un reemplazo temporal. También llamé a mi primo para ver si podía prestarme su avión. Cuando llegó el momento de que Bridget volara, la llamé para explicarle que los horarios de los vuelos habían cambiado. Tendría que llevar su equipaje al trabajo, ya que un coche la recogería para llevarla al aeropuerto. Un chofer llegó a su oficina, pidió su equipaje y la acompañó a una limusina. Mientras se alejaban, todos sus compañeros de trabajo se quedaron en la puerta, boquiabiertos. Ella estaba al teléfono, agradeciéndome, cuando la limusina se detuvo junto al Gulfstream de mi primo. El chofer la presentó al piloto, quien luego la guió hacia el avión. Mi llamada seguía conectada, pero Bridget había quedado en silencio, y todo lo que podía escuchar eran suaves sollozos. Esperé hasta que el avión bloqueó la señal del teléfono antes de colgar, con la esperanza de que se impresionara con la pista de aterrizaje en mi propiedad. Un año antes, mi primo se había quejado del largo trayecto desde el aeropuerto más cercano que podía manejar su jet hasta mi rancho. Seleccionamos un sitio en mi propiedad adecuado para una pista de aterrizaje y aproximadamente un mes después, comenzó la construcción. Unos meses después, tenía una pista de 10.000 pies y un gran hangar para guardar el avión. Cuando lo llamé para preguntar sobre mi parte de los costos, dijo, «No te preocupes por eso». Así que ahí estaba yo, sentado en mi camioneta cuando el avión aterrizó. Bridget bajó, bombardeándome con 1000 preguntas. Le prometí que le contaría todo después de la cena. Esa noche, estábamos solo los dos en mi estudio, con un pequeño fuego encendido mientras bebíamos brandy. Compartí mi pasado, incluyendo haber sido criado por una de las familias del crimen más grandes de la costa este. Aunque no estaba involucrado en los negocios familiares, disfrutaba de muchos de los beneficios, el jet siendo uno de ellos. Ella me hizo preguntas, buscando entender mis valores morales en lugar de centrarse en los negocios familiares. Debo haber respondido correctamente, ya que finalmente se sentó a mi lado en el sofá y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así hasta que no pudimos mantener los ojos abiertos y nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. A la mañana siguiente, Bridget volvió a ser la de siempre, pero durante la cena de Pascua, accidentalmente metí la pata de nuevo. Le pregunté a mi hijo si había llevado a Shawnee a conocer a su madre en el hospital, y escuché a Bridget dejar caer su tenedor. La miré y le di la mirada de «hablamos después». No terminó la comida en su plato. Esa noche, la invité a mi estudio. Se sentó lo más lejos de mí posible, abrazándose a sí misma, y pude ver que estaba realmente herida. Quería consolarla, pero había construido un muro entre nosotros. Sabía que tenía que ser honesto y decidí contarle todo. Hablé durante las siguientes 2 horas, comenzando con la historia de la infidelidad de mi ex esposa, su caída por las escaleras mientras intentaba escapar de un incendio, y su fractura de la columna, lo que la llevó a perder el uso de ambas piernas y a caer en la locura. Le conté sobre mi huida y cómo comencé este rancho, cómo me reconecté con mis hijos y encontré a su madre en una institución estatal recibiendo poca atención. Expliqué cómo arreglé su transferencia a un hospital privado donde un médico cariñoso la ayudó a recuperar la cordura, solo para compartir la desgarradora noticia de su muerte por SIDA, un virus que le transmitió su amante. Mencioné su deseo de que sus cenizas fueran esparcidas en los terrenos del hospital. Para ese momento, las lágrimas fluían libremente, y Bridget corrió a mis brazos, diciéndome que yo era un hombre maravilloso y que pensaba que podría amarme. Le pregunté si le gustaría venir conmigo algún día a conocer a mi ex esposa. 3 días después, hicimos el viaje al hospital, pasando la tarde en un banco mientras actualizábamos a mi ex sobre nuestras vidas. Durante el viaje de regreso, Bridget no soltó mi mano. Me di cuenta de que no podíamos continuar nuestra relación de la manera en que queríamos, estaba construida sobre sentimientos puros. Nunca hicimos el amor, entendiendo que eso complicaría las cosas. A veces,
Solo necesitas un compañero con quien compartir tus sentimientos. Estábamos felices con nuestra relación. La vida continúa. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y no olviden darle like, compartir y suscribirse.